Hola a todos, mi nombre es Karen Barrientos, pertenezco a la sección 1 de la asignatura de formación de emprendedores, la cual es impartida por la profesora Zulay Rangel. Bueno, en esta oportunidad se nos asignó la lectura del libro denominado Empieza con el porqué, y en mi caso me toca enfatizar un poco más en cuanto al tema denominado el círculo dorado. Bueno, primero que nada voy a explicarles o hacerle una pequeña síntesis de manera general de qué trata este libro, o mejor dicho, qué mensaje quiere transmitir el autor. El autor de este libro se llama Simon Sinek. Este libro permite descubrir por qué algunas empresas, porque algunas organizaciones pueden lograr una innovación continua. Además, es lo que quiere dar a entender que lo importante no es tanto qué es lo que haces, sino más bien el por qué lo haces. Es decir, que lo esencial en realidad es saber por qué haces lo que haces. Además, lo que pretende con este libro es que nosotros podamos aprender a formular aquellas preguntas adecuadas para tener una empresa inspiradora, proyectos innovadores y también gente comprometida para desarrollarlos. En fin, lo que quiere CINEC es crear, que podamos aprender a crear el marco adecuado en una organización para conseguir esos propósitos. Los grandes líderes como lo es Steven Jones, Martin Luther o los hermanos Reed, ellos al ser analizados por el autor, él pudo comprobar que ellos actuaban, pensaban y se comunicaban de la misma manera y que esta era opuesta a la de los demás. Es decir, que todos ellos lograron el éxito porque ellos tenían claro el porqué de lo que estaban haciendo y lo codificó en lo que él llama en su libro El Círculo Dorado. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos deben poder explicar el porqué y ese porqué debe estar también en cada mensaje que se quiera transmitir. Ahora bien, ¿qué es el círculo dorado? El círculo dorado consiste en 3 círculos concéntricos como pueden ver en la imagen, la cual están conformados con el porqué en el centro, seguido del cómo y del qué. Este círculo nos proporcionará un modelo de trabajo que puede servir de base para inspirar o a dirigir a otros. Antes que nosotros empecemos a analizar sus aplicaciones, primero les voy a definir los conceptos empezando desde el círculo y moviéndonos hacia el interior. Entonces, el qué es todo lo que se hace, especialmente todo lo que nosotros realizamos bien, todo lo que se pone a disposición de un cliente, es decir, es el resultado del trabajo, la parte visible. El cómo hace referencia a los métodos, medios y valores que permiten llevar a cabo el qué. También puede hacer referencia al entorno en que se realiza el qué. Entonces, el cómo ilustra el proceso para poder llegar al qué, es decir, las acciones que se toman pensando en el por qué. Y el por qué es el más importante y también es el más difícil de formular. Entonces el porqué sería el objetivo final de lo que nosotros hacemos. El autor dice que el porqué es el punto en donde nosotros deberíamos empezar todo. ¿Por qué? Porque el porqué describe la visión, la causa o coherencia de cualquier compañía. Entonces, ¿por qué existe la empresa? ¿Por qué debe importarle a alguien? Es decir, nosotros al comunicarnos al nivel del porqué, la información va a llegar al sistema límbico, que es el responsable de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Muy poca gente sabe por qué hace lo que hace y cuál es el significado de su misión y su contribución en el mercado, ya que lo habitual es actuar de una forma pragmática y vamos de lo más concreto a lo más abstracto. Es decir, que a veces empezamos por el qué, muchas veces empezamos por el qué, y seguido del cómo, y en el mejor de los casos llegamos pues al por qué. Entonces, el por qué no es algo de encontrar, es algo que debemos construir, que además puede evolucionar con el tiempo. La razón del funcionamiento del círculo dorado es que el qué y el cómo son valorados por la neocorteza cerebral, que es la que se ocupa de las decisiones racionales. El por qué es evaluado por el sistema límbico, que de hecho significa pues actuar por instinto, sintiendo haber tomado la decisión justa. Entonces, las decisiones instintivas suelen ser más rápidas, más concretas para nuestras necesidades y más satisfactorias. Entonces, justamente porque a veces sentimos que haber hecho lo correcto. Entonces, el sentir a veces se contrapone
al pensar y es mucho más potente. Entonces hay 3 grados de certeza que vemos de menor a mayor, que es pensar que es correcto, sentir que es correcto, saber que es correcto. Entonces en el último, en este caso, la emotividad y la racionalidad se equilibran. Esto sucede cuando los 3 círculos del por qué, el cómo y el qué están nivelados y son coherentes. Si hay un por qué, es más difícil tomar una decisión. Entonces es más fácil confundirse y por tanto retrasarse. Así que el por qué tiene que ser claro, el cómo tiene que realizarse con disciplina, el qué tiene que ser coherente y así de esa manera la propuesta es verdaderamente auténtica. Entonces, el proceso hacia el por qué es un proceso de descubrimiento más no uno de invención. ¿Por qué la importancia de aplicar el círculo dorado? Entonces, la gente no compra el qué, la gente compra el por qué. Entonces, el qué, el cómo y el por qué tienen que ser absolutamente coherentes. El por qué tiene que ser claro. Si es confuso, los clientes pues van a huir, ellos no van a estar ahí. O al menos no amarían pues el producto, sino más bien lo adquirirían por simple comodidad o por un bien de consumo o una mercancía, mejor dicho. Entonces conocer nuestro porqué va a ser el único camino hacia el éxito. Así es como suelen hacer las comunidades de clientes, pues de este modo podemos también elegir a los clientes. ¿Por qué? Porque lo vamos a seleccionar más bien solo aquellos que creen que lo que creemos, en lo que creemos nosotros. También el círculo dorado se puede utilizar como una guía para mejorar el liderazgo y la cultura empresarial, es decir, cómo lograr inspirar a la acción en lugar de manipular a las personas para que puedan ellas actuar de manera libre. En cualquiera que sea de estos casos, lo que en vez de lugar de nosotros preguntarnos qué deberíamos hacer para competir, debemos comenzar con la siguiente pregunta. ¿Por qué empezamos haciendo lo que hacemos y qué podemos hacer para revivir nuestra causa, considerando todas las tecnologías y oportunidades de mercado disponibles hoy en día? Cierro con la siguiente afirmación. Para nosotros lograr el éxito a veces es necesario romper las reglas, es decir, no tenemos que hacer las cosas de manera en que todos los demás la han hecho. Entonces nosotros podemos hacerlo a nuestra manera, es decir, tenemos que romper a veces las reglas. Entonces hay que hacer las cosas, intentar hacer lo que se quiere, no tienes que hacerlo como todos lo hicieron y además no interponerse delante de la persona que quiere conseguirlo. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.